Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, todos en casa y esperando ansiosos su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿A cuánto le gustan los viernes de enseñanza? Hoy quiero hablar de un tema que tal vez resulte algo incómodo para algunos, porque usted tal vez se habrá preguntado en algún momento de su vida, ¿qué dice la Biblia con respecto a los juegos, a las apuestas? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cosas como la lotería y juegos en donde la gente invierte su dinero en apuestas de las que tanto hay aquí en Panamá y en el mundo? Y para eso quiero referirme a un pasaje de eso de los tantos que vivió el apóstol Pablo cuando llegó a un lugar a hablar del camino, a hablar de las cosas de Dios, y todo el alboroto que se formó cuando la gente supo que Pablo estaba hablando de Dios, lo cual iba en contra de las prácticas que ellos realmente realizaban. Y claro, eso formó un alboroto en el lugar porque todos vieron amenazadas sus entradas, sus riquezas, que no eran riquezas agradables a Dios, por lo cierto, ¿no? Sino que lo hacían con una falsa religión que tenían. Y al ellos saber que el apóstol Pablo estaba hablando de Dios, del único Dios real, eso no les convenía y formaron todo un alboroto. Mira que la Biblia habla, incluso menciona la palabra alboroto en su Biblia. Vamos a verlo. Vaya conmigo entonces a ese pasaje. Eso está en el libro de los Hechos. Vaya al libro conmigo, al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a ver lo que pasó. Hechos, capítulo 19. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Hechos 19, del 21 al 23, dice así. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y ahí vino el problema. Lo que está diciendo es que la Biblia dice, en mi Biblia dice el alboroto en Éfeso, no sé cómo está en la suya. Se formó un revolú cuando la gente oyó que Pablo estaba predicando de Jesucristo y se formó un escándalo allí. Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Mire que el camino está puesto allí con letra mayúscula. Está hablando del camino de Dios, está hablando de las cosas de Dios, de un camino común que usted y yo conocemos. 24. Porque un platero llamado Demetrio, presta atención al nombrecito que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. El lugar donde estaba Pablo era el centro de la adoración de la diosa Diana. La diosa griega Artemisa era la diosa que dominaba esa región, y había plateros dirigidos por Demetrio. Demetrio era uno de ellos, era el cabecilla de ellos. Ellos hacían formas del templo de la diosa Diana en plata, y ganaban mucha plata a través de eso. Y cuando oyeron a Pablo predicando de Dios, ellos no les gustó eso, porque eso iba en contra de sus ganancias. Y mira que la Biblia dice que ganaban bien. Mira el versículo 24. Le daba no poca ganancia a los artífices. Es decir, que los que fabricaban esas piezas de plata con la talla del templo, se hacían su montón de dinero, ¿no? Pero hacían dinero con dioses paganos, porque la diosa Diana obviamente era una diosa pagana que ellos adoraban y de la cual sacaban beneficios con esos asuntos de plata que ellos construían.
¿no? Entonces el templo estaba en el centro de la ciudad y ellos, al escuchar que alguien estaba hablando de otro dios que no era la diosa Diana, no les gustó la cosa. Mire, vamos a seguir leyendo. Mire, vamos a leer nuevamente el 24 hasta el 32. Mire, dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, mira cómo hablaban de Pablo, que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren, el tipo tenía una oratoria tremenda de persuasión con la gente. Sigamos leyendo, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco. Pagaron los platos rotos. Macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo ir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué estaban reunidos. Es decir, la Biblia está diciendo que, bueno, se formó este alboroto del pueblo y mucha gente fueron convocadas en el teatro, a los cuales, como usted escuchó en la lectura, los seguidores de Pablo trataron de impedir que llegase al lugar porque sabían del peligro que corría la vida de Pablo si se presentaba al teatro. Y la Biblia dice que mucha gente que estaba allí, que fue al teatro a ver lo que estaba pasando, ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Pero simplemente oyeron a la mayoría gritando, vitureando a la diosa Diana. Entonces repetían lo que oían, como ocurre en muchos lugares. Ni siquiera sabían por qué estaban ahí, pero como la mayoría decía algo, ellos también lo repetían. Y eso fue lo que se formó con relación a las ganancias que estaban siendo afectadas producto de la predicación de Pablo cuando hablaba de Dios, ¿no? Eso afectó su ganancia porque, como bien decía la lectura, mucha gente comenzó a creer en lo que Pablo decía y mucha gente comenzó a convertirse al evangelio, lo cual afectaba los ingresos de esta gente. Porque, mi hermano, tú sabes que cuando tus ingresos están bajando, a ti no te importa si es de Dios o no. Hay mucha gente que gana dinero en actividades que no agradan a Dios y donde tú tratas de decirle que la actividad que están realizando no es correcta o va en contra de Dios, no les gusta. Y no les gusta obviamente porque afecta sus ingresos. Tú sabes que mientras no te toquen el bolsillo todo está bien. Y hay gente que realizan actividades no agradables a las cosas de Dios y donde tú quieras moverlos o donde tú quieras llamarle la atención por la actividad que están realizando, te quitan el habla y te dicen un montón de cosas, te insultan y porque no les agrada. ¿Por qué? Porque sus riquezas están siendo amenazadas. Y tú sabes que una de las cosas que cambia la actitud de cualquier persona es cuando tú le tocas el bolsillo. Cuando tú tocas el bolsillo a la gente no le gusta. Y entonces esto fue lo que propició como dice la Biblia, este alboroto en Éfeso, al darse pues el conocimiento de lo que estaba predicando Pablo. Y mi hermano, usted y yo debemos entender que cuando defendemos el evangelio no seremos populares. Cuando tú defiendes o hablas de cosas de Dios, tienes que estar convencido, y lo he dicho en otras ocasiones, lo he mencionado, no vas a ser popular. Alguna gente te querrá, pero la mayoría tal vez no, porque todos sabemos que el camino de Dios no es un camino fácil, es un camino donde se debe renunciar a muchas cosas.
Y hay gente, sobre todo gente que tiene negocios en actividades no agradables a Dios, decirles que están haciendo mal y que dejen lo que están haciendo cuando les produce riqueza, tú sabes que eso es un problema. La gente no va a querer soltar ganancias, aunque sean deshonestas, por las cosas de Dios. Hay mucha gente que no está dispuesta a dejar cosas desagradables por agradar a Dios, ¿no? Y eso era precisamente lo que se estaba dando en Éfeso, y es lo que usted y yo debemos estar claros en eso. Nosotros como cristianos siempre vamos a estar en contra de la marea y nunca, mire, nosotros nunca debemos propiciar problemas, pero siempre debemos esperarlos, porque cuando estamos en el camino de Dios, recuerde que somos minoría y a la mayoría de la gente no les agrada, porque implica un cambio de vida, un cambio de actitud, dejar de hacer cosas, sobre todo en este caso que estamos hablando de negocios que no agradan a Dios, como las apuestas y negocios que van en contra de lo que Dios nos ha ordenado, sobre todo de hacer imágenes, hacer otras imágenes. Y estos hacían imágenes de la diosa Diana. Y obviamente Pablo, hablando de un solo Dios, a ellos no les convenía el pregón de Pablo. Y por eso reunieron a la gente y trataron de hacer un motín en contra de Pablo y sus seguidores, porque su bolsillo estaba siendo afectado. Y eso ocurre hoy también. Eso ocurre hoy. Así que, y usted sabe, cuando usted pone la verdad al lado del error, eso produce ronchas, eso irrita. Porque recuerde que somos sal, y la sal, cuando se pone en las heridas, eso irrita aunque esté sanando. Eso irrita y no va a ser agradable, ¿no? Y mire que ellos estaban preocupados por su bolsillo. Mire lo que dice los versículos 24 y 25. Dice el 24: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Es decir, él comenzó a hablarle a la gente diciendo: ven acá, no podemos dejar que este Pablo venga a persuadirnos también a nosotros y perdamos dinero. Usted sabe que nosotros nos hacemos buen dinero en lo que estamos haciendo aquí. Y si nosotros dejamos que este Pablo continúe hablando de ese camino del que él habla, los perjudicados seremos nosotros. Y el tipo tenía una oratoria espectacular para persuadir a la gente, para convencer sobre todo a la gente que al igual que él se dedicaba a lo mismo. Mira lo que dice el versículo 27: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mira la labia del Demetrio hablando a la gente: hey, esa es la diosa nuestra. Nosotros, todo el mundo la venera y toda Asia la venera. Y podemos ver tres aspectos importantes que él apeló cuando dio su discurso para defender su negocio. Él apeló a tres cosas: a la libertad de culto, porque yo decía, no te podemos dar nuestra diosa Diana. ¿Cuál es el problema con eso? Habló de su patriotismo, porque él decía, no, esa es la diosa de Asia y de todo el mundo. Y por supuesto, apeló a favor de su bolsillo, porque el tipo se hacía rico con lo que estaba haciendo, con el negocio ese pagano al que se dedicaba y que hacía buen dinero, ¿no? Así que en la batalla contra las apuestas, amado hermano, las apuestas es una batalla en donde se procura solamente ganar a costa de otro. Usted gana y otro pierde, lo cual usted pierde, usted gana algo a costilla de otro sin darle nada a cambio. Y son cosas que a Dios no les agrada. Y mire que la Biblia habla en este pasaje que el Demetrio confabula a la gente, les habla mal de Pablo, habla de la importancia de que defiendan a su diosa pagana, la diosa Diana, y logró que la gente en el teatro
que era un lugar al aire libre, decían, vamos a buscarlo, eso está más adelante, dice, grande es Diana de los Efesios. Entonces se puede imaginar todo el mundo, él logró que la gente pregonara y gritara eso. Grande es Diana de los Efesios, que era la diosa que ellos tenían allí, ¿no? Porque el interés de él era ese. No lograr que Pablo se saliera con la suya en esa área para no perder las ganancias, las buenas ganancias que hasta ese momento ellos tenían, ¿no? Pero volviendo al caso, hoy yo quiero hablarles de lo que tiene que ver actividades no agradables a Dios, entre las cuales están las apuestas, la lotería, peleas de gallos y otras actividades en donde la gente va y apuesta, en los casinos, en donde mucha gente va a dar su dinero esperando obtener ganancias. Pero vamos a ver con la Biblia que son actividades no agradables a Dios, no son actividades de las que Dios se place, ¿no? Cuando hablamos de apuestas, hay algunos principios bíblicos que nos enseñan que las apuestas son erróneas. Las apuestas son erróneas y que son imprudentes las sociedades que las fomentan. Las sociedades, Dios nunca estuvo de acuerdo con la fomentación de actividades donde el azar y la suerte estuvieran en juego. Y siempre fueron repudiadas por Dios. Pero hablemos de qué son las apuestas. Mire, las apuestas no es lo mismo que invertir, que tomar riesgos, porque cuando tú inviertes, tú tomas riesgos. La Biblia defiende y la Biblia ve con buenos ojos a aquella persona que asume riesgos. En la vida se asumen riesgos. Cuando tú vas a montar un negocio, por más que tú examines y estudies los pros y los contras, siempre hay un porcentaje de riesgo que vas a asumir. Porque los negocios pueden ser buenos, por más que tú los analices, pero también pueden ser malos, por mucho que los analices. Pero que siempre hay un porcentaje de riesgo y la Biblia está de acuerdo con los riesgos que tú tomas, ¿no? Casarte implica un riesgo, ¿no? El matrimonio puede ser bueno, puede ser malo. Los negocios, el colegio donde te matriculas, la universidad donde te inscribes, pues es un riesgo, porque pueden ser buenas, pueden ser malas, ¿no? Y la Biblia habla a favor de tomar riesgo, porque la vida implica eso. Miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Eclesiastés. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés 11:4. Mira cómo la Biblia habla con respecto a eso. Eclesiastés 11, versículo 4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Hablándonos Dios que si tú esperas un tiempo perfecto para poder sembrar, nunca vas a ser agricultor. Los que se dedican a la agricultura saben que por más que tú conozcas la época en que cada fruto debe ser productivo, por más que tú sepas de eso, siempre hay un porcentaje de riesgo que el agricultor está dispuesto a correr. ¿Cuántas siembras han salido malas? No todas las siembras son perfectas. Habla con un agricultor para que veas. ¿Por qué? Porque son riesgos que tú tienes que tomar. Hay siembras cuyas cosechas son magníficas, pero hay otras que no son tan buenas, porque aspectos que de repente surgieron, sobre todo en Panamá, donde el clima es tan variable, no te garantiza que tu siembra va a ser perfecta, que va a ser 100% agradable y buena, ¿no? Y así es la vida. La vida es un mar en donde asumimos riesgos, y la Biblia está a favor de los que toman riesgos, ¿no? En los negocios. Incluso la Biblia habla de que cuando tú le sirves a Jesús, también tomas riesgos. Mira lo que dice el libro de los Hechos. Vuelva nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 26. Hechos 15, 26 dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, la Biblia nos muestra que hay hombres que arriesgaron su vida y usted conoce, podemos hablar de eso aquí un día de estos, de personas que arriesgaron su vida por predicar de Jesús, por hablar de Dios. Pablo fue uno de ellos, por supuesto, todo lo que sufrió Pablo por hablar del Evangelio. Y este es un caso en donde la gente lo querían linchar porque estaba atentando contra las ganancias de mucha gente que tenían por mucho tiempo. Entonces, mi hermano, incluso la Biblia dice que Jesús contó la parábola de un hombre al que le dio un talento y por temor a invertir en él, en el talento que le dio, la Biblia dice que lo enterró en la tierra, no lo invirtió, no asumió ningún tipo de riesgo. ¿Y qué la Biblia dijo de él? Le dijo siervo negligente. Es decir, la Biblia nos habla de la importancia de asumir riesgo, de crear negocios, ¿no? Porque en la creación de negocios es de bendición, pero las ganancias, las apuestas, ese tipo de actividades son repudiadas por Dios. Vamos a verlo en el transcurso de esta enseñanza. No hay nada de malo en asumir riesgos. Invertir no es lo mismo que apostar. Para que haya un ganador en las apuestas tiene que haber perdedores. En las apuestas no hay ganador sin perdedores. Y esas son las cosas que con las que Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo en que tú le quites algo a alguien sin darle nada a cambio. No es correcto. Dios no está de acuerdo con eso. Porque en las apuestas una persona obtiene ganancias a costa de la pérdida de otro, ¿no? En las apuestas el dinero solamente pasa de una mano a otra, no es productiva, no es un dinero que sirve para generar riquezas, es un dinero que pasa de la mano de muchos a la mano de pocos, como es la lotería. El dinero pasa, muchos invierten, ganan algunos, pierde la mayoría. Y por eso es un negocio, ¿no? Es un negocio en donde la gente viene y para que exista lotería tiene que haber mucha gente dispuesta a gastar, ¿no? Gracias a que mucha gente compra, ganan algunos, pierde la mayoría. Y es un círculo en donde ganas tú hoy pero pierdes mañana y cuando haces cuenta, ¿cuánto has perdido? ¿Dónde está la ganancia ahí? No hay ninguna. Y por eso el espíritu de las apuestas y de los juegos son desagradables para Dios. En las apuestas la situación es de ganar-perder, no como en los negocios. En los negocios la situación es de ganar-ganar, porque cuando tú abres un negocio, tú suples las necesidades de otras personas, quienes a su vez, al comprar tu producto, hacen que tú puedas suplir tus propias necesidades. Es decir, ganar, ganar. Tú compras pero ganas. Pero en las apuestas tú inviertes y alguien gana y otro pierde. Y ese binomio de ganar-perder sin dar nada a cambio al que pierde no es agradable a lo que nos enseña la Biblia. ¿Sabe cuál es el tipo de negocio que involucra el Estado para permitir la lotería? Produce más que todo perdedores, porque la mayoría de los que invierten son los que pierden. Ganan unos pocos, pierde la mayoría. Es decir, ganar, perder, con lo que Dios no está de acuerdo. George Washington dijo en una ocasión: las apuestas eran hijos de la repugnancia, hermanos de la iniquidad, padres de la destrucción. En la Biblia es cierto, en la Biblia tú no vas a encontrar nada que te prohíba las apuestas, las carreras de caballos, los casinos, los juegos de gallos y otras actividades similares. Pero sí la Biblia te habla de principios importantes que van en contra de las apuestas y que yo quiero enseñarte en este viernes de enseñanza. Quiero hablarte de 4 principios importantes que violan
el principio, uno de los principios que viola las apuestas es el principio de la honestidad. Mira lo que dice Éxodo. Vaya conmigo a uno de los primeros libros de la Biblia. Éxodo capítulo 20. Yo imagino que cuando usted me escucha decir Éxodo 20, ya usted sabe que estamos hablando de los mandamientos, la sangre de Cristo, que usted no sepa que los mandamientos están en Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 15, dice así, que es uno de los mandamientos, dice, no hurtarás. Y también si usted va al versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, mi hermano. Las apuestas es una forma de robo por mutuo consentimiento. Las apuestas es un robo, repito, por mutuo consentimiento. Es la transferencia de ganancias no ganadas sin darle nada a cambio al que lo pierde, ¿no? Hay un espíritu de robo en las apuestas. Tú estás dispuesto a ganar algo de alguien y te place que la otra persona quede sin nada por la apuesta que realizó contigo. Y eso ocurre en la lotería, eso ocurre en las carreras de caballos, en los casinos, eso ocurre en las galleras, eso ocurre en los juegos de toros. Eso, busque toda actividad de apuesta. Y ya hay una que están publicitando, que publicitan que está en la televisión, Bet and Win. Ya es legal que tú apuestes en diferentes deportes. A quien tú vas o pones una cantidad de dinero y te dan opciones. Te dan opciones donde tú puedas aportar. Todas esas actividades en donde ganan uno y pierden otros, sin darle nada a cambio al que pierde, son actividades que van en contra de Dios. Y este primer principio de la honestidad es uno de los que viola las apuestas, ¿no? Es como si un hombre entra a un lugar oscuro con un arma y le quita a otro lo que tenía. Lo mismo ocurre si entra una persona a ese mismo lugar, entran dos sujetos con dados, porque también hay gente que apuesta mucho dado por dinero, y también le quita y le gana a otro sus pertenencias o su dinero jugando dados. La diferencia en que el primero era un ladrón, el segundo son dos ladrones. Son dos ladrones, porque ambos concuerdan de común acuerdo en que uno de los dos gane en perjuicio del otro y viceversa, ¿no? Así que lo que implica quitarle algo a alguien sin darle nada a cambio, producto de una apuesta, viola el principio de la honestidad. Alguien dijo una vez, el que apuesta y pierde es un tonto. El que apuesta y gana es un ladrón, ¿no? Y por eso las apuestas, los juegos de azar, los juegos en donde tú pones un dinero con la esperanza de ganar, desagradan a Dios y violan este importante principio de la honestidad, porque no eres honesto cuando disfrutas quitándole algo a alguien sin darle nada a cambio. Eso no es honesto, no es de Dios y Dios lo repudia. Hay otro principio. Las apuestas también violan el principio del amor. Vaya conmigo a Mateo 22. El principio del amor. Mateo capítulo 22. Versículos 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya hemos hablado de esto ya. Hemos hablado en otra ocasión. La Biblia dice que tú debes amarte al prójimo como a ti mismo.
Y mi hermano, una persona que disfruta quitándole algo a alguien sin darle nada a cambio, eso no es amor. Eso no es amor. Y usted puede decir, no, es un juega vivo. Sí, es de común acuerdo. Porque en las apuestas uno acuerda invertir, uno acuerda apostar sabiendo que alguien va a perder, ¿no? Y esa acción en donde tú adquieres bienes a costa de otro, a quien no le estás dando nada a cambio por lo que le quitaste, eso viola el principio del amor. Porque la Biblia dice que tú debes amar al prójimo como a ti mismo. Y si tú me amas, ¿cómo te sientes bien quitándome algo, producto de una apuesta, sin darme nada a cambio? ¿Ves que este principio es uno de los que se viola también, el principio del amor? ¿Sabe que hay muchas personas que son víctimas de los juegos? Conoce gente que están enviciadas en este tipo de actividades. En Panamá hay miles de apostadores, miles de personas que cobran su cheque y corren a casinos, corren al hipódromo, corren a galleras, corren a todo tipo de actividad en donde el dinero que les costó tanto ganarse en su trabajo van y lo dejan en esos lugares. Van y lo dejan allá, ¿no? A perder su dinero, el dinero de su casa, van allá y lo invierten a perderlo. Porque mi hermano, usted tiene que ser honesto con usted mismo. ¿Cuántas veces usted ganó? ¿Cuánto ha invertido en esos lugares donde va? ¿Cómo es su estilo de cómo vive usted viviendo de eso? Obsérvalo para que vea. ¿Cuántas veces ganó? Versus las veces que invirtió. Entonces, la Biblia nos enseña. No puedes decir que tienes amor en tu corazón cuando disfrutas apostando un dinero para que otro pierda y tú te sientas bien. Eso no es el amor del que habla la Biblia. Y por eso las apuestas violan el principio del amor. Porque no solamente pierde el adicto, no solamente pierde el apostador, su familia se ve afectada, sus hijos se ven afectados, ¿no? Y es una cadena, porque llegas a la casa frustrado porque perdiste un dinero que muy bien pudiste utilizar para el supermercado de tu casa, para pagar las cuentas de tu casa, lo perdiste en una de esas actividades, ¿no? Porque la mayoría de las veces vas a perder, y llegas a tu casa frustrado, lo paga tu mujer, lo pagan tus hijos, que no te pueden decir nada porque llegas malhumorado o malhumorada a la casa, producto de que fuiste a desperdiciar tu dinero en esos lugares y en esas actividades que no agradan a Dios, ¿no? Y muchos defienden esas actividades. Usted no tiene idea la cantidad de personas adictas a estas actividades. Viven en esos lugares. Hay mujeres y maridos que saben dónde encontrarlos. No, debe estar en el casino o debe estar en esta gallera, o debe estar allá, o debe estar acá, gastando el dinero en esas actividades que son improductivas, que no agradan a Dios. Y por eso uno de los principios que se viola es el del amor. Yo leí en una ocasión un artículo que me pareció importante y por eso lo escribí, y que dice: el problema de las apuestas está creciendo en los jóvenes. Sabe que los jóvenes se están enviciando mucho más en esto ahora, sobre todo en esta época, en donde ya las actividades de apuestas cada vez son más legales, ¿no? Por computadora tú puedes hacer apuestas, y te dan las plataformas para que tu tarjeta de crédito tú pagues, hagas tus apuestas en cualquier deporte y en otras cosas que no puedo ni mencionar aquí, porque se ha abierto un compás para que la gente pueda invertir su dinero en este tipo de actividades en donde se apuesta por todo. Hay todo tipo de actividades en donde las apuestas y el dinero están al bote, están al día. Y usted se asombrará de la cantidad de personas que están imbuidas y que participan en estas actividades. Que el gobierno debería limitarlas,
porque no saben el daño que le están haciendo a muchas personas que cuando quieran zafarse de esa actividad ya no pueden. Y apenas consiguen un dinero, corren a estos lugares a gastarlos, porque ya están enviciados, están imbuidos en estas actividades. Así que, ¿por qué yo estoy en contra de las apuestas? Porque también van en contra del principio del amor. Hay otro principio, el tercer principio que viola las apuestas es el principio del trabajo. Mi hermano, la Biblia no dice que nosotros adquiramos riqueza a través de las apuestas y de los juegos. La Biblia dice que nosotros hagamos nuestra riqueza producto del trabajo, de la industria, de un negocio, de actividades lícitas, ¿no? Del dinero ganado como producto del sudor de tu frente. Las apuestas no son agradables a Dios. La Biblia no habla de que tú puedas hacer riqueza producto de apuestas y participar en juegos, ¿no? En donde tu dinero está al azar, ¿no? Pero ¿por qué el gobierno los patrocina? Porque claro, el gobierno, al haber miles de personas que invierten, para el gobierno es una entrada, para el gobierno es un negocio. Usted ve que solamente la lotería es el gobierno que hace propaganda. Nadie más hace propaganda a la lotería. ¿Por qué? Porque es una entrada para el Estado, ¿no? A consecuencia de la cantidad de gente que corre a los tableros a comprar esos benditos chances, billetes ahí gorditos, flaquitos, ahí es lo que tú quieras ahora. Hay hasta letras ahora. Nunca lo he entendido porque no sé de eso, pero antes era número, ahora hay letras. Y para que ese negocio sea rentable, tiene que haber gente que compre. Entonces la gente van a los tableros, compran esos billetes, esos chances, esa lotería, hacen felices a otros por la pérdida de muchos, porque es un negocio. Es un negocio en donde ganan algunos y pierde la mayoría. Siempre perderá la mayoría. Pero eso es un negocio, ¿no? Y eso no es una actividad de la que puedas vivir. Y por eso la Biblia repudia ese tipo de actividades. Mira, mucha gente tiene la idea de que se va a hacer rico comprando lotería. Y compran el gordito, el flaquito, yo no sé qué más, no sé qué más hay. Pero mi hermano, hay más probabilidad de que te caiga un rayo a que tú te ganes el gordito ese. Más probabilidad, ¿no? De que tú puedas tener una vida buena a punta de lotería y de actividades de apuestas, ¿no? Observa los que se dedican a eso para que tú veas. Obsérvalos. Dime si son ricos haciendo eso. Mentira. Lo que hacen es enriquecer al Estado mediante esa actividad pagana, al igual que hacían esta gente allá en Éfeso. Y háblale a alguien mal de la lotería para que vea. Hacen el mismo revolú que se hizo en Efesio. ¿Por qué? Porque si tú vas donde la gente que tiene libretas de lotería, los que se dedican a Casa Grande y estas actividades de lotería clandestina, sí, donde tú atentas con la entrada de esa gente, te van a linchar. Igual que ocurrió en Éfeso, cuando ellos oyeron que Pablo comenzó a hablar del camino de Dios, lo cual iba en contra de la diosa de ellos, la gente se amotinó. Y lo mismo ocurriría hoy día si tú intentas hacerle ver a los billeteros, a los que venden chances y billetes, que esa actividad no agrada a Dios. Te amotinan, te apedrean. Eso ocurriría igual hoy, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que esas actividades no son agradables a Dios. Y viola un principio importante, que es el que Dios desde el inicio, desde Adán y Eva, estableció, que es el principio de trabajar. Mira lo que dice, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses. Busque segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. Y la Biblia habla de eso. El que no trabaje, que no coma. Una de las cosas que podemos enseñarle a la gente, mira, yo estoy en contra de que nosotros le demos pescado a la gente. Es mejor enseñarles a pescar.
que darle el pescado en la boca. Tenemos que darle a la gente el valor de salir adelante a buscar la riqueza que proporcionársela, porque estamos creando parásitos y esa no debe ser la intención. Usted debe salir a buscar, a trabajar. Por eso yo animo a las personas que buscan salir adelante por sus medios y no esperar que siempre alguien te dé, alguien te done, alguien te regale, alguien te suministre. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia te enseña: el que no trabaja, no coma. Dice la Biblia. Mira lo que dice Efesios. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La Biblia no habla. La Biblia habla del principio fundamental de trabajar, de salir a buscar riqueza. Entonces, cuando yo veo gente que tiene 2 manos, 2 pies, piensa bien: oye, ¿y tú qué haces ahí sentado esperando con la mano extendida? Yo puedo entender al paralítico de la Hermosa, ¿no? Pero yo no puedo entender gente con 2 pies, 2 manos, piensa bien, no está loco. Hey, tú puedes trabajar en algo. Pero mal acostumbramos a la gente cuando no los impulsamos a trabajar, ¿no? Sino que a siempre ponerle las cosas en la mano. Flaco favor le hacemos a la gente en ese sentido. Por eso es importante, y la Biblia lo dice, que debemos salir a buscar las riquezas y no a invertir los pocos dólares que tenemos en apuestas, ¿no? Que es una esperanza inútil, porque no es esa la manera como la Biblia habla que nosotros debemos echar hacia adelante, hacer las riquezas. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén a esas cosas? Aleluya. Y las apuestas no producen riqueza alguna, sino que trasladan el dinero de muchos a las manos de pocos. Eso es lo que hacen las apuestas. Los casinos, la lotería, todos, búsquelo para que usted vea. Y son actividades en donde alguien gana, alguien pierde. En los negocios no. En los negocios es ganar, ganar. Las apuestas es ganar, perder. Y eso no agrada a Dios, porque le quitas algo a alguien sin darle nada a cambio. Y eso no es correcto. Eso viola la honestidad, viola el amor y también viola el trabajo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mire lo que dice, por ejemplo, Isaías 60. No, todavía no vamos a llegar ahí. Todavía no vamos a llegar. Eso es más adelante, ¿no? Vamos a, mejor entremos en el cuarto principio que violan las apuestas. Las apuestas también violan el principio de la providencia. La providencia. El que se acostumbra a vivir de las apuestas y de los juegos, quiere salir adelante por la suerte. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos vivir producto de la providencia de Dios. Nosotros debemos confiar en Dios, ¿no? Por eso, para el cristiano es erróneo participar en apuestas. Y mi hermano, de repente hay personas que todavía compran lotería. Todavía hay personas que participan en este tipo de actividades. Tranquilo, yo entiendo que es un proceso en donde tenemos que poco a poco y con amor enseñarle a la gente que esas actividades no honran a Dios. Porque al comprar o al participar de estas apuestas le estamos diciendo a Dios que no tiene la capacidad para sustentarnos. Y eso no es cierto. La Biblia dice que Dios nos da la fuerza para hacer la riqueza. Dios nos da la capacidad para hacer las riquezas. Nosotros no tenemos que depender, el cristiano no tiene por qué depender de lotería, ni de carreras de caballo, no tiene que depender de casinos, no tiene que depender de ningún tipo de estas peleas que se forman, hasta de perros hay. Peleas de perros, hay peleas de gallos, de lo que tú busques hay.
Hay actividades, apuestas de todo tipo. Ya hay en los deportes, en todos los deportes, ya hay una página en donde tú apuestas quién va a ganar, por cuántas carreras va a ganar, en el béisbol, por ejemplo, en el fútbol, cuántos goles van a hacer. Ya las apuestas están abiertas a nivel mundial y te alarmarías, te alarmarás de la cantidad de gente que participa en este tipo de actividades, todas desagradables para Dios. Porque Dios, ok, es tu plata, yo entiendo que es tu dinero y tú lo gastas como te da la gana, pero la Biblia dice, y perdóneme, pero la Biblia enseña que Dios no está de acuerdo con que participemos en esas actividades. Y tranquilo, mi hermana, yo antes de venir a los pies del Señor también compré mis billetitos por ahí, antes de venir a las cosas de Dios. Pero obviamente, claro, ya cuando tú vienes al conocimiento de Dios, nos va enseñando que esas actividades en las que antes participábamos no agradan a Dios. Y mi hermano, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo compré una lotería. Mi hijo no había ni nacido todavía. Mi hijo no había nacido. Así que mira los años que yo tengo de no saber de eso. Y mi hermano, ni la lotería, ni los casinos, ni caballos, ni perros, ni gatos, ni gallos, ni nada de eso me ha servido a mí para vivir. Dios me ha sostenido. Y Dios ha sostenido a los que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso yo te animo, amado hermano, amada hermana, que todavía por ahí a lo escondido, compras tu sanchecito, compras tu billetito por ahí todavía escondido, que nadie te dé cuenta. No tienes que vivir de eso, amada. No tienes que vivir de eso, amado. Dios es suficiente para sostenerte a ti y a tu familia si crees en Él. Y si te arriesgas. Porque la vida, los negocios, al principio, mi hermano, por más que tú sumes y restes y tomes todas las previsiones, es un riesgo. Ya mencioné a los agricultores. Los agricultores no esperan tiempo perfecto para sembrar. Siempre se corren riesgos. Con la mujer o el marido con quien vives, corriste un riesgo. ¿Te salió bien o te salió mal? La vida es un riesgo, mi hermano, ¿no? Y Dios no tiene ningún problema con que tú asumas riesgos. Dios tiene problemas si tú quieres vivir de apuestas, si tú quieres vivir a costilla de otros, quitándole cosas a otros, llamándote vivo. ¿No? Porque uno dice, no, pero yo fui más vivo y yo le quité mediante una apuesta de común acuerdo, yo no se lo arrebaté, sino que apostamos. Sí, esas apuestas, Dios no está agradable con eso. Dios no está feliz con las apuestas de ningún tipo. Dios repudia ese tipo de actividades. Y debemos entenderlo, y yo como pastor tengo la obligación de enseñarte. Estamos en viernes de enseñanza. Y yo tengo que enseñarte que la lotería y todas estas actividades en donde tú vas y gastas y en donde ganan muchos y pierden pocos, no es del agrado de Dios. Ahora sí vaya conmigo a Isaías. Mire lo que dice, por ejemplo, Isaías 65, versículo 11. Isaías 65, 11 dice, mire lo que dice aquí. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Mira lo que dice Dios de aquellas personas que pretenden vivir de estas actividades. Y mira que dice, tú que pones mesa para la fortuna. ¿Qué es la fortuna? La diosa de la casualidad, la diosa de la suerte, ¿no? ¿Sabe que la palabra suerte proviene de una diosa pagana? Escúcheme lo que estoy diciendo. La palabra suerte proviene de una diosa pagana. Mi hermano, a mí no me gusta cuando yo voy a despedirme, cuando voy a participar de algún evento, cuando voy a formar parte de algo, que la gente me diga, te deseo suerte. Mi hermano, la suerte es pagana. Yo prefiero que me digan, Dios le bendiga, pastor, que Dios le guíe, que Dios esté con usted, que Dios le muestre el camino correcto. Yo prefiero ese tipo de despedida a que alguien me diga,
Te deseo mucha suerte. Mira, mi hermano, mírame. No deje que nadie te desee suerte. La suerte es pagana. La suerte es una diosa pagana. No, y tú tampoco lo hagas. No le digas que tengas suerte. No, la suerte es pagana. Mejor cuando vas a despedir a alguien, despídelo cristianamente. Que Dios te guíe, que Dios te acompañe, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Pero a nadie le digas y tampoco aceptes que la gente te diga que te deseo suerte, porque no es de Dios. El cristiano no vive de suerte. El cristiano vive de la poderosa mano de Dios en todas las cosas que hace. ¿Cuánto dicen amén por eso? Aleluya. Por eso la sociedad debe o debería repudiar. Ahora, eso lo haría una sociedad cristiana. Recuerden, somos minoría. La mayoría no tiene el conocimiento. Perdónenme. Y nosotros debemos mostrar que estamos atados a las cosas de Dios y por lo tanto nos regimos por lo que su palabra nos enseña, ¿no? Y por eso las apuestas y todo tipo de actividades colaterales o similares no son del agrado de Dios. Tal vez esta enseñanza no agrade a los que todavía compran, a los que todavía participan de esas cosas, pero es mi obligación enseñarte, ¿no? Y cuando estaba redactando esto dije, tal vez toque algunas ronchas hoy con este tema, porque en todas las iglesias todavía hay gente que compra lotería a lo escondido, porque saben que no agrada a Dios, pero todavía están en ese proceso de cambio y uno lo entiende. Y aquí no estamos juzgando, aquí estamos enseñando. Aquí estamos enseñando qué dice la Biblia con respecto a las apuestas, los juegos de azar y similares. El apostador vive de la casualidad. Nosotros vivimos de lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice Mateo 6:33, un verso conocido por todos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquellas cosas os serán añadidas. Mi hermano, yo necesito ir a comprar gordito ni flaquito para que Dios me bendiga. Tengo que salir a trabajar. Tienes que salir a trabajar. No pudiste estudiar por los motivos que sea, no voy a cuestionar eso, pero tienes dos manos, tienes dos pies y piensas bien. Tú puedes hacer algo por ti. Puedes hacer algo por ti. Entonces, no des pescado. Enseña a pescar, mi hermano. Enseña a la gente el valor del trabajo. Eso hará que valores cada real que te ganes. Que siempre tengas la mano extendida para que alguien te ponga el dinero allí. Perdóneme, ¿no? Y somos de los que bendecimos a nuestra gente. Pero flaco favor hacemos si no te enseñamos el valor del trabajo. Podemos entender a personas que por su condición física o mental no puedan. Esos tienen una consideración diferente. Pero si tú tienes dos manos, tienes dos pies, no, mentalmente estás bien, ¿qué te impide tratar de ser productivo? Mira, en esta época yo veo a gente vendiendo mamón. Gente vende lo que sea en esta época. ¿Por qué? Porque la circunstancia ha obligado a muchos a tener que hacer cosas que antes no hacían. ¿Para qué? Para poder ganarse el dólar. Y te aseguro, mi hermana, mi hermano, que me estás viendo, si tú te ganas $1 producto de tu trabajo, ese dólar lo valoras más que el dólar que algún hermano o alguna hermana te dé. El dólar producto de tu trabajo, del sudor de tu frente, lo valorarás más. Y espero sea de motivación cuando tú veas las ganancias producto de esfuerzos propios. Y por eso la Biblia habla del que no trabaja, no coma. La Biblia lo dice, amado. La Biblia no alcahuetea, ¿no? Desde el principio, Dios le dijo a Adán: tú te encargarás del huerto. De salida, Dios estableció el trabajo. Desde el principio de la humanidad, el trabajo existe.
Y por eso no es correcto que, pudiendo hacer algo por ti, estás a expensas de que alguien lo haga. No es correcto. Así que este es el último principio. Y mire, las apuestas a juego son una maldición que traen vicio y crimen. Las apuestas vienen acompañadas de inmoralidad, de promiscuidad, de avaricia, pleitos, engaños, celos, egoísmo y hasta muerte. Porque mi hermano, cuando tú pierdes y gastas tu plata en esos lugares y pierdes, te vas frustrando. Y llega un momento en que eres capaz de hacer cosas en contra de otros, de atentar incluso con la vida de otros. Llegas a tu casa amargado, no quieres que nadie te diga nada, tus hijos pagan los platos rojos, tu mujer paga o tu marido pagan los platos rotos. ¿Producto de qué? De que has erróneamente utilizado tu dinero invirtiéndolo en este tipo de actividades, en donde la mayoría del tiempo, y tienes que ser honesto contigo, has perdido. La mayoría del tiempo has perdido. No conozco a nadie que viva, que tenga una vida solamente producto de apuestas. Eso no existe. Fíjate en los que se dedican a eso para ver si viven de eso. Tú puedes vivir de tu trabajo, no de lo que gastas en apuestas, no de lo que gastas en lotería, ni en las carreras de caballo, ni en los casinos. Nadie vive de eso. Tú vives de tu trabajo. Ah, es cierto, es tu dinero y tú lo gastas como quieres y nadie se debe meter en cómo tú gastas tu dinero. Perfecto. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí yo estoy hablando con la Biblia, lo que la Biblia nos habla referente a esas actividades. Estamos en viernes de enseñanza y con los principios que te he enseñado, Dios nos muestra que no está de acuerdo, no le cae bien y repudia que nosotros, para adquirir riqueza, nos sumerjamos en este tipo de actividades. La Biblia lo dice. Amén, hermanos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que para terminar, si usted examina estos 4 principios, el principio de honestidad, el principio del amor, el principio, ¿cuál es el tercer principio? El principio del trabajo y el principio de la providencia. Si usted examina estos 4 principios, usted se dará cuenta que Dios no tiene problema con la gente que asume riesgos en los negocios. Los riesgos forman parte de la vida. Pero con aquellas personas que quieren gastar el dinero producto de su trabajo, ganes mucho o ganes poco, para ir a gastarlo en ese tipo de actividades, so pretexto de hacer más dinero, no agrada a Dios. Mi hermano, cada dólar que tú gastas en esas actividades es un dólar que sirve para tu casa. Estamos en una pandemia en donde no ha habido lotería. Yo te pregunto, aquellos que juegan lotería o que jugaban lotería antes de esto, ¿cuánto dinero te has ahorrado? Porque ahora no hay lotería y no puedes gastarla ahí, no puedes ir ahí. Mira que los galleros, usted ha visto la noticia, ¿a cuántos lugares donde han sorprendido a gentes en actividad jugando gallo? ¿Por qué? Porque es un vicio. Es un vicio. Ni la cuarentena los ha podido guardar en sus casas. Ni siquiera la cuarentena. ¿Por qué? Porque es un vicio. Y el que está enviciado en estas actividades no respetará a las autoridades. Mira que se esconden para hacerlo. Y como hay gente que sapea, van y son sorprendidos por las autoridades. ¿Qué? Jugando gallo. Gastándose, yo no sé si lo mucho o poco que tienen, van y lo gastan ahí. Alguien gana a costa de otro, que pierde todo. Entonces, ese tipo de actividades que son de mutuo consentimiento, donde uno apuesta y están a la suerte, eso no agrada a Dios. Ahí el principio del amor está siendo vulnerado allí, porque le estás quitando a tu prójimo, a que dices amar como a ti mismo, y eres feliz quitándole lo que tiene. Entonces, ahí no hay amor. Y es lo que Dios nos enseña
en el día de hoy, ¿no? Así que, amado hermano, el asunto es aquí. Si tienes a Jesús como tu único Salvador y confías que Él te da las fuerzas para hacer las riquezas, como su palabra dice, y confías en Él, de que Él abrirá las puertas y que Él te sostendrá, y si, como dice Mateo 6:33, buscas primeramente a Dios para que todas las otras cosas que necesites vengan a ti añadidas. ¿Por qué? Porque entiendes que primero hay que buscar a Dios. Y aquí lo primero es esto, mi hermano. Si Dios no es lo primero en tu vida, las añadiduras no vendrán a ti, tú tendrás que buscarlas. Y muchos las están buscando a través de estas actividades. Mi hermano, yo les mencioné en una ocasión que yo fui a un casino a probar una sopa muy buena, por cierto. Pero yo quería ver la actividad. Y yo me puse y yo caminé un poco en el casino y creo que les mencioné que me sorprendió varias cosas. La primera, la cantidad de gente adulta de tercera edad, mujeres. Había más mujeres que hombres, adultas, que estaban en ese lugar. ¿Y sabe qué otra cosa me llamó mucho la atención? Además del dinero que iban a gastar allí, las caras que tenían. Mi hermano, el casino no es un lugar donde tú ves gente feliz. ¿Por qué? Porque es obvio. Tú vas allí a invertir dinero y por lo general es más lo que pierdes. Entonces los que están allí gastando su dinero allí, tú le ves el rostro, tú no están felices. Y obviamente no están felices porque están perdiendo. Entonces, en vez de crear casinos que cada vez están proliferando más en Panamá, oye, establezcan lugares de recreación en donde la gente sanamente vaya con su familia, pasar un buen momento, un buen rato y ser feliz de verdad. Pero mi hermano, en los casinos, en la lotería, en la pelea en las carreras de caballos, de perros, de gatos, de gallos, de lo que usted quiera, chequea a la gente. No son felices. No son felices porque como tú te tocan el bolsillo, al igual que la gente esta que convocó Demetrio en Éfeso, cuando tu bolsillo va a ser afectado, tú brincas y saltas y no eres feliz. Lo mismo ocurrió en Éfeso cuando vieron que Pablo estaba hablando de un solo Dios que afectaba a la diosa de ellos y el negocio de la que ganaban mucha plata no les gustó. Ve a las plazas de la lotería cuando volvamos y vuelva la actividad y ponte a predicar sobre que la lotería es del diablo para que tú veas si no te van a pedir esas pocas mujeres que están ahí y hombres que están vendiendo lotería ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas el bolsillo de la gente, aunque la actividad no sea de Dios, no vas a caer bien. No vas a caer bien. Y fue finalmente lo que pasó en este pasaje. De verdad, amado hermano, yo espero que no haya por ahí ningún Demetrio que convoque a la gente y que quiera perjudicar al hombre de Dios o a la mujer de Dios que habla las cosas correctas de la Biblia por no perder en un negocio que tú sabes que no agrada al Señor. Así que, para terminar, quiero decirte, amado hermano, trabaja. ¿Quieres hacer riqueza? Procura trabajar. Procura ganar tu dinero de manera honrada y te aseguro que cada dólar que ganes en las cosas correctas será de bendición para ti y para tu familia. Pero no pretendas vivir de las apuestas. No pretendas vivir de ese tipo de actividades que más que sumar te hacen restar. Un dólar que seguramente a tu familia le hará falta para víveres y para el sostenimiento de las cuentas. Así que, amado hermano, yo espero que esta enseñanza que habla, de la que quise hablar hoy sobre las apuestas y actividades colaterales donde la gente va y bota su dinero, sea de suficiente edificación para aquellos que, como en todas las iglesias, mira, en todas las iglesias hay gente que a lo escondido ahora, porque cuando no estabas en la cosa de Dios no te importaba. Ahora que estás en las cosas de Dios, que sabes que son actividades que a Dios no le agradan, todavía no le compran a lo escondido. Y lo sabemos. Y lo entendemos, porque también venimos de ahí. Y sabemos que es un proceso. Un proceso que yo espero
termine pronto y que solamente podamos depender de Dios y de la capacidad que nos dio para trabajar y así poder bendecir a nuestras familias y agradar a Dios con lo que hacemos. ¿Crees que podemos hacer algo? Oro para que esta palabra llegue al corazón de aquellos que todavía participan de esas actividades, para que se den cuenta todo lo que han perdido, que seguramente pudo haber servido a sus familias para pagar cuentas y para alimentos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por darme, Señor, la capacidad de poder enseñar al pueblo en este día sobre este tema tan importante, Señor. Sobre este tema que cada día va tomando más auge a nivel mundial y que no es de tu agrado, Señor. Oro para que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, seamos de los que rechacemos, no participemos y enseñemos a nuestras familias el perjuicio de involucrarnos en este tipo de actividades que no agradan a Dios, no son de bendición para ti, afectan a la familia y afectan a uno como persona. Oro, Señor, para que entendamos que Dios nos llama a buscar el trabajo sano, a invertir en negocios, a tomar riesgos en actividades para poder hacer las riquezas de manera digna y honrada, agradable a Dios. Oro, Señor, para que esta palabra no caiga en sacos rotos y llegue al corazón de aquellos que todavía están luchando con este tipo de actividades, que todavía lo escondido compran su lotería, que todavía participan en carreras de caballo, de perro, de gato, de gallo, yo no sé, para que poco a poco vayan dejando esas actividades y participen en las que son agradables a Dios, en las que lo honran, en que lo dignifican y las que nos acercan a Él. Te damos gracias, Señor, por seguir protegiéndonos en esta pandemia. Tú eres nuestro brazo poderoso. Tu palabra dice que los que están en el Señor no tendrán necesidad de ningún bien. Y yo oro para que tú bendigas, cuides y guardes a mis hermanos, que mantengamos la oración en nuestras casas, que seamos unánimes, que estemos, Señor, agradables a ti en lo que hacemos, y que cada día que pase nos acerquemos a esa estatura de varón perfecto que tú quieres que alcancemos con cada enseñanza que recibimos. Te lo pedimos, Señor, para que nos guardes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente para nuestra enseñanza de este domingo. Dios le bendiga.